Muy buenas tardes, comunidad. Les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar sobre breves conceptos que ustedes tienen que conocer a todos los interesados en la ciencia política. Primero que nada voy a empezar con un análisis histórico breve del Estado mexicano desde sus primeros años de México independiente hasta la Constitución de 1917 y diversos conceptos que tenemos en cuenta o que creemos que son sinónimos cuando en realidad no lo son. Primero que nada, tenemos que empezar con que en 1821 se concreta la independencia de México de España en los famosos tratados de Córdoba firmados por el entonces virrey Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero y los demás insurgentes, en los cuales básicamente se reconocía a México de manera como un estado independiente y completamente autónomo de España. 3 años después, en 1824, se expidió la primera constitución política de 1824, en la cual básicamente se reconocía un régimen de gobierno federalista y basado en la cuestión de que el territorio nacional se dividía en entidades federativas para su adecuado ejercicio de sus gobiernos, con un régimen relativamente autónomo del centro. Es decir, aquí existen o se crearon dos figuras ficticias, pero jurídicamente existentes para efectos legales. Es decir, para efectos políticos existía ya la federación y los estados o entidades federativas. Sin embargo, si bien es cierto, nuestros libros de texto cuentan esta historia de una manera más, digamos, textual, valga la redundancia, o de manera más así directa en cuanto a saltarse o a indicar detalles importantes. Lo cierto es que esta época de la historia se caracterizó por las constantes tensiones políticas que existían entre dos grupos de poder, los federalistas y los centralistas. En este caso, los centralistas pues básicamente consistían en este grupo de poder en el que aspiraba a que la forma de gobierno fuera directamente dependiente todo, como dice su nombre, del centro y que nada se dependiera sino de delegados, intendentes o sus equivalentes en las provincias. Es decir, que todas las órdenes, grosso modo, las diera directamente el mandatario o el jefe desde centro. Entonces, en esta pugna de centralistas y federalistas, cabe destacar que hubo cuartelazos, motines, asesinatos, conspiraciones, traiciones, destierros, todo. Digamos, esta época de la historia fue una época de inestabilidad política severa. En 1836, el bando que se impone es el bando centralista y el cual promulga en ese mismo año, 1836, las llamadas Siete Leyes, en las cuales se establecía la forma de gobierno centralista y este era el bando que más defendía el sector conservador. Un logro que ellos tuvieron a su consideración de ellos mismos fue crear lo que es las Siete Leyes, que básicamente establecía un supremo poder conservador, entre otras, que como tal anulara los actos de poder de los otros tres poderes, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro está que tendría que pasar hasta 1847, cuando el bando federalista logró deponer al mando centralista y crear lo que es en ese mismo año las bases orgánicas, que en pocas palabras restablecían el régimen federalista y daban paso a restablecer el orden de las entidades federativas y como tal sentar precedentes para instituciones muy importantes como lo son el juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano. Claro está que aquí una figura central fue Antonio López de Santa Anna, la persona que básicamente se impuso 11 veces como presidente de la República, aunque realmente su periodo de gobierno no duró más de un sexenio, y pues fue ya hasta 1853 que fue depuesto de su cargo a través, claro, de la Revolución de Ayutla, un año después, es decir, 1854, en la cual ya se dio paso para que en 1857 se creara una nueva constitución política el 5 de febrero de ese mismo año, a manos del bando liberal
en el que estaban sus miembros Benito Juárez, Ignacio de Comonfort y diversas figuras como Melchor Ocampo. En esta situación, en esa constitución ya se establecen los antecedentes inmediatos para nuestra constitución de 1917, que es básicamente, entre otras, instaurar el juicio de amparo en nuestro sistema político nacional. Claro está que no debemos pasar por alto que hubo también para llegar hasta 1917 pasaron ciertos acontecimientos históricos trascendentes. La guerra de reforma entre conservadores y liberales, la creación de las leyes de reforma, básicamente el endeudamiento nacional, la intervención extranjera en nuestro país, principalmente por parte de Francia, el restablecimiento del Segundo Imperio de manos del príncipe Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República en 1867, en la cual duró este periodo hasta lo que es 1872 con Juárez, que fue el año en el que falleció, y la época en la que gobernó básicamente el presidente Lerdo de Tejada, y Porfirio Díaz. Sin embargo, si bien es cierto, Porfirio Díaz se le reconoce por traer a México todos los desarrollos económicos e históricos y de industrialización a nivel nacional, pues lo cierto fue que como defecto principal que tuvo su régimen fue, aparte de perpetuarse en el poder, pues básicamente atropellar los derechos de las comunidades y de los trabajadores, reprimir brutalmente toda aquella manifestación o huelgas que se hicieran justas, como fue el caso de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, sucedidas a inicios de los años 1900. No fue sino hasta que llegó la Revolución Mexicana de 1910 a manos de Francisco I. Madero y diversas figuras también importantes como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros, en la cual se logró deponer al régimen de Porfirio Díaz para así mandarlo al exilio y sentar las bases para que en 1916 un Congreso Constituyente en Querétaro formara lo que vendría a ser actualmente un Congreso Constituyente para crear y promulgar en el 5 de febrero de 1917, de manos de Venustiano Carranza, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que actualmente nos rige, claro, con sus reformas que se hicieron a lo largo de la historia. Les vuelvo a insistir, si bien es cierto, esta época de la historia realmente en los libros de texto no pasan de simple texto, en la realidad histórica me atrevo a decir que son conceptos sociales muy complejos, fenómenos sociales que realmente afectaron el desarrollo de la historia nacional, y estoy hablando de que hubo muerte. Es decir, no fue en esos años de la independencia como los conocemos actualmente de festejos y alegría. No, esas épocas se vuelven a existir. Toda esa época y ese periodo se vivió de tensión y de mucha violencia. Más que nada, eso es lo que tienen que conocer básicamente del Estado mexicano. Ahora bien, hay conceptos que se pueden tomar en cuenta como si fueran sinónimos o si fueran básicamente como lo mismo. No obstante, se va a demostrar que no lo son. Los conceptos son Estado, Estados Unidos mexicanos, República, Federación, Nación y Unión. Primero que nada voy a hablar sobre el Estado. El Estado se le considera como aquella comunidad social en la cual existe una organización política e independiente de otras comunidades que cuenta o se ejerce la misma sobre un determinado territorio reconocido por el derecho internacional y que cuenta con órganos de gobierno determinados, ya sea en una norma fundamental o como esté constituida la misma nación, que por ejemplo en el caso de Inglaterra no cuentan con una constitución escrita. Un ejemplo claro es el Estado mexicano, que cuenta con su población determinada, se ejerce su soberanía en el territorio mexicano que está estipulado por las normas de derecho internacional y básicamente por el reconocimiento internacional y la situación del mismo régimen en términos de su propia constitución política y que cuenta con entidades de gobierno que ejercen el poder de suprasubordinación sobre sus gobernados. Que aquí se insiste,
La forma de organización de gobierno la determina la propia norma fundamental correspondiente. Bien, Estados Unidos mexicanos se refiere al nombre oficial de México, de nuestro Estado mexicano. Si bien es cierto, se contempla en el artículo 1 constitucional y en el nombre oficial de la Constitución, lo cierto es que la mención de Estados Unidos mexicanos se encuentra 795 veces, tomando en cuenta la Constitución política que se encuentra en la página de diputados.gov.mx. En esa básicamente, les vuelvo a insistir, ese es el nombre oficial de nuestro país, similar al nombre, valga la redundancia, de Estados Unidos de América, el vecino país del norte de México. Y este nombre también se encuentra visible en el escudo nacional mexicano, que se encuentra en las monedas que emite la Casa de Moneda y el Banco de México. Por otra parte, entiéndanse la República como una forma de gobierno en la cual cuenta con una división de poderes determinada, en la cual existen de manera periódica elecciones libres conforme a lo que estipule la Constitución política. Se contemplan los artículos 39 al 41 constitucional y de manera complementaria en el artículo 49 de la misma Carta Magna. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente nuestro país, el llamado supremo poder de la federación, se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es decir, estas tres atribuciones tan importantes del Estado mexicano no las ejerce un solo hombre, sino que el presidente de los Estados Unidos mexicanos ejerce el poder ejecutivo, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores ejercen el poder legislativo y el poder judicial ejerce a través de sus juzgados y tribunales, y la Suprema Corte ejercen la función muy importante de la impartición de justicia. Se vuelve a insistir, aquí en este caso no todos los poderes del Estado se eligen por elecciones libres y periódicas. En este caso, cítese el caso del mismo Poder Judicial, ya que en el caso de los ministros de la Suprema Corte, ellos no son electos directamente por el pueblo, sino que los elige el Senado. En este caso, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores como facultad exclusiva. Y en el caso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pues básicamente ellos sí son electos directamente en elecciones libres y periódicas organizadas por el Instituto Nacional Electoral, que es básicamente lo que le permite al pueblo que sea mayor de edad y que no esté privado de sus derechos político-electorales, elegir a sus gobernantes. Ahora bien, federación se refiere a la forma de organización nacional. Veníamos diciendo anteriormente que al constituirse el México independiente, se crea lo que es un pacto federal en el cual se le reconoce a las entidades federativas su plena existencia, independencia y autonomía entre cada una de ellas. Pero claro, estas entidades federativas se unen para crear una ficción o un ente jurídico de derecho llamado federación. Es decir, en el caso de los gobiernos de los estados, pues básicamente son igualmente electos por su propia gente en poder ejecutivo y legislativo, y aparte las figuras no son, digamos, vasallos, regentes, intendentes o encargados o delegados del presidente de la República. No, cada estado tiene su normativa, su organización política, eso sí, en su gestión estricta de lo que es la Carta Magna. Es decir, tienen que sujetarse básicamente a todos los principios que contempla la Constitución política. Y aparte, vuelve a insistirse, el término de federación se contempla en los artículos, tanto en el 43 es el que se contempla la existencia de las partes integrantes de la federación, es decir, las 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y adicionalmente, les vuelvo a insistir, ya no son 31 entidades federativas y un distrito federal, ya son 32 entidades federativas. Continuamos con el concepto de nación, que se refiere más que nada al conjunto de población. Este término se encuentra en el artículo 2 de la Constitución. Como tal, la nación mexicana es única e indivisible. Es decir, aquí no podemos hablar de que nación mexicana 1, nación mexicana 2. No, la nación mexicana es única. Y además, en aras del principio de
de la protección a derechos humanos, pues básicamente la nación mexicana le reconoce también en la propia Constitución a los pueblos indígenas como tal sus costumbres, sus usos y costumbres, su forma de elegir a sus autoridades en términos de sus tradiciones como principio fundamental. Es decir, también ellos son parte de la nación mexicana. Por último, la unión se refiere como tal a la forma en su totalidad. Es decir, que como tal todas las partes integrantes del Estado mexicano tienen que estar cohesionadas entre sí, sujetas a la coordinación que establezca la propia Carta Magna y también deben, como se insistió anteriormente, sujetarse a los principios que imponga la propia Constitución política. Es decir, cualquier acto de autoridad emanado del Estado mexicano que no se sujete a los principios que impongan la Constitución es nulo y debe ser nulo y además es inconstitucional, básicamente. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho.